Bienvenidas malas madres a este podcast muy especial, edición La hora de cuidarse con DKV. Y hay dos herramientas que son fundamentales que cuando es madre empiezan a escasear, que son el tiempo y con ello va la paciencia. Que cuidarse es un derecho, no un privilegio. Cuanto más perfecta es mi idea de la maternidad y yo más me alejo de lo que ha ocurrido, ¿no? De lo que me está pasando, más culpa siento. Me encanta, ¿no? Estoy así como... Puedes aplaudir. La soledad es un factor de riesgo para que se nos rompa la salud mental. Que no estamos solas, que yo creo que la comunidad que hemos formado hace que cuando te pasa algo lo compartes y eso alivia muchísimo. Bienvenidas malas madres a este podcast muy especial, edición La hora de cuidarse con DKV. ¿Y por qué es especial? Pues porque tengo a malas madres delante mía. A ver que os escucho. Un aplauso ya. Sí, vamos a empezar, sí. Primer podcast con público aquí en Madrid, con un propósito súper importante, malas madres, a todas las que estáis al otro lado escuchando y viéndonos en Spotify y YouTube, porque va a ser un vídeo podcast muy bonito de ver, con un objetivo, que es cuidarnos más y mejor. ¿Cómo llevamos eso de cuidarnos, malas madres? Ahí está, pichi, pichá. Por eso estáis aquí, para hoy aprender muchísimo. Y yo no es casual cuando me pongo una camiseta, hoy me he puesto el mensaje de no soy superwoman, yo creo que me lo tengo que tatuar porque se me olvida cada día de mi vida, pero hay que tenerlo bien visible para recordárnoslo siempre. No llegamos a todo, no pasa nada. Y cuidarse, como os decía, ¿qué es lo más importante de cuidarse? Quererse, priorizarse, ¿no? Hablamos mucho de que no hay mayor acto de amor propio que cuidarse. Y no es cuidarse solo por fuera, no es solo lo que se ve de nosotras, sino también lo que se ve, lo que sentimos por dentro. La salud mental, malas madres, es fundamental. Y con un claim que para nosotras es muy importante y que llevamos ya muchos años, 6 años con DKV, recordando que cuidarse es un derecho, no un privilegio. Y nos queda mucho, malas madres, nos queda mucho porque cada vez que hacemos investigación, que preguntamos a las malas madres, yo siempre a final de año, principio de año, os pregunto, ¿cómo lleváis esto de cuidaros? Siempre me decís que mal. Y lo dicen los datos, ¿no? Las malas madres que están aquí hoy, para que veáis algunos datos, el 97% siente más estrés desde que es madre. El 97% siente que el estrés afecta a su salud física y mental. Y ojo, el 37% ha tenido depresión posparto. Estos datos que a lo mejor podéis decir, oye, eso es el público que hay hoy aquí en Madrid. No, coincide bastante con los datos de la hora de cuidarse con DKV y de los estudios que hemos hecho durante estos años, ¿no? Porque además vemos una cosa clave que me preocupa mucho y que hablaremos a lo largo de este podcast, que es que las malas madres que dan el paso a cuidarse lo hacen con mucha culpa. Entonces, bueno, eso tenemos que reflexionar hoy, ¿no? ¿Qué hacer, no? Porque lo que está claro es que desde que nos convertimos en madres, sentimos más ese estrés. La mayoría reconoce que le afecta, como decía, a la salud física y mental. Y además lo viven en silencio, sin apoyo, sin saber a quién recurrir. Y la salud mental sigue siendo un tabú. Y de esto vamos a hablar en este podcast, pero antes, dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Sergio, no te esperabas este aplauso, ¿eh? Sergio ha estado aguantando ahí la música y dice, este aplauso, ¿eh? Qué maravilla hacer este podcast con público aquí en Madrid. Y vamos a comenzar con nuestra invitada de hoy, porque ella es doctora en Psicología Clínica y de Salud, psicóloga sanitaria educativa, especialista en educación, divulgadora, autora de varios libros, colaboradora ya de este Club de Malas Madres, ya nos conoce mucho. Y para mí es un honor darle la bienvenida a Silvia Álava. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, la verdad es que encantada de estar aquí y además es súper guay grabar el podcast aquí con público. ¿Verdad? Sí. Estamos haciendo un experimento, una prueba. Yo creo que si sale bien, a lo mejor convencemos a DKV de hacerlo más, ¿no? ¿Qué dices por ahí? Sí, ha dicho que sí. Mira, me lo ha dicho. Silvia, vamos a empezar por el principio y lo hablábamos antes de comenzar. Es
es algo común, ¿no? Es algo que me ocurre siempre que me encuentro con las malas madres que se cruzan, que tenemos estos debates, que me dejan comentarios, mensajes. Siempre que sale el tema de la salud mental, hay una constante que es estoy agotada, ¿no? Es decir, hay una sensación de no llegar a todo, en ese no llegar a todo no sentirte suficiente, sentir que no puedes más, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que me gustaría es cómo definirías la salud mental de las madres con esto que te estoy diciendo. Bueno, pues si te tengo que ser sincera, entre bastante mal y, y muy mal. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, si nos cogemos la propia definición de salud mental, lo que nos viene a decir la Organización Mundial de la Salud es que para sentir que tengo una buena salud mental, tengo que sentir que yo tengo las suficientes herramientas para poder llevar con éxito todas las situaciones que tengo en mi día a día. Si yo siento que esto está en equilibrio, bueno, pues mi salud mental va a estar bien. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que las situaciones que tenemos que vivir en el día a día no son fáciles, son muy complicadas y muy difíciles porque no hay tiempo, porque no llegamos a todos, porque tenemos muchas dificultades para conciliar y sin embargo herramientas no nos dan tantas. Y hay dos herramientas que son fundamentales que cuando es madre empiezan a escasear, que son el tiempo y con ello va la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo, bueno, pues que eso puede hacer que la salud mental esté resentida. Sobre todo los trastornos de tipo emocional, ansiedad, estrés y depresión. Es lo que está más relacionado. Quizás otro tipo de trastorno mental grave no tanto, pero eso sí, porque tiene mucho que ver con esas herramientas que no nos dan. O sea, se incrementa mucho la dificultad porque tú vuelves a casa y piensas que la maternidad va a ser maravillosa, que es muy bonita y tiene aspectos muy positivos, pero es muy demandante, cansado, hay una personita que depende 100% de ti y todo eso pasa mucha factura a nivel emocional y por eso hay que cuidarse también. Qué importante, ¿no? Nos sentimos ahí como vamos asintiendo a todo lo que dice Silvia. Y es verdad lo que dices porque, mira, pues nosotras, por ejemplo, en el teléfono Yo Me Cuido, ¿no? Que os invito a todas las que sintáis ese agotamiento y sintáis que realmente os está afectando ese equilibrio que decía Silvia, yomecuido.es, que además con el apoyo de DKV pues ayudamos de manera psicológica gratuita, 24 horas ilimitada a las madres. Y cuando hacemos los reportes mensuales, no llegan madres con grandes problemas de salud mental, ¿no? Porque seguramente ahí recurres a otros métodos, a otras terapias, pero sí que llegan pues esas madres, como tú bien dices, que sienten ansiedad, que sienten mucho estrés, que además lo han somatizado, que físicamente lo van notando y que no tienen las herramientas. Justo llaman para eso, para las herramientas, ¿no? Y luego nos pasa que muchas veces cuando ya tenemos las herramientas, porque a lo mejor hemos hecho un proceso de terapia y se nos olvida por el camino. ¿Por qué se nos olvida? Porque ese equilibrio es muy difícil de mantener, como tú bien dices, cuando eres madre, porque surgen imprevistos. Y a ti, el lunes por la mañana, te levantas y el niño o la niña está con fiebre y todo salta por los aires. O de repente tienes un imprevisto en casa o 1000 cosas que gestionar y ese equilibrio desaparece, ¿no? Entonces, claro, tenemos siempre esa sensación de no llegar a todo, pero también es que no tenemos por qué llegar a todo, Silvia. Es que eso es una cosa que es fundamental. No hay que llegar a todo y hay que priorizar muy bien a qué tengo que llegar y a qué no tengo que llegar. Yo como psicóloga lo tengo clarísimo a lo que se tiene que llegar y lo que no se puede delegar. Cuéntanos, por Y favor. lo que no se puede delegar es esos vínculos de seguridad que hay que tener con los hijos, el fomentar ese apego seguro. Toda la parte emocional no se puede delegar, pero hay otras cosas que si podemos pedir ayuda, pues lo podemos hacer. O si no tengo la posibilidad de tener ayuda, pues oye, mira, lo mejor es que no, la comida de hoy es esto lo que hay, no está más elaborado, pero no pasa nada porque en un determinado momento no haya hecho algo más especial. O no pasa nada porque los cojines estén desordenados o porque, Dios mío, la cama sin hacer. Pues se queda sin hacer, que no va a ser grave. Hay cosas que no se puede delegar. Lo que no se puede delegar es esa parte de estar ahí para dar ese soporte emocional, para hacer esos vínculos de seguridad. Y me apetece añadir un dato, porque yo sé que con esto muchas malas madres también se estresan en el momento, es que yo tampoco esto lo hago bien. A ver, que lo que nos dice la evidencia científica es que para que generar ese vínculo de seguridad, lo que hay que hacer es el 30% de las interacciones bien, que no hay que hacerlo perfecto todo el día, porque es que si no, es verdad que generamos también así como mucha ansiedad, que lo importante es reparar, es decir, que cuando metemos la pata, porque la vamos a meter, porque somos humanas y además que estamos a muchas cosas, lo importante es pararse y decir, cariño, mamá te gritó, mamá sé que no tenía que haberte gritado, ¿verdad? ¿A que no te ha gustado? No, a mí tampoco.
vamos a ver cómo lo podemos hacer otra vez. Y eso es lo que para eso hay que estar. Y en las otras cosas, si podemos pedir ayuda, la pedimos. Y si no las dejamos un poquito apartadas, que a lo mejor no son tan importantes, que no hace falta llegar a todo, de verdad. Qué bonito esto y qué nos cuesta aprenderlo, ¿verdad? Porque yo creo que a mí me costó aprender esto y me costó entender qué es lo que podía delegar y qué no. Y entendí que no estaba llegando a todo porque estaba queriendo hacer todo bien. Y de repente te das cuenta de que no, ¿no? Y esta parte de la gestión emocional, las que tenéis ya niños y niñas adolescentes, sabéis que ahí es cuando te das cuenta de que más necesitas estar. Y claro, conecta con lo otro que tú decías al inicio, que es no tenemos tiempo. Entonces ahí yo siempre pues esa reivindicación, ¿no? De que realmente necesitamos tiempo para cuidar con dignidad, necesitamos tiempo para trabajar con dignidad, necesitamos tiempo para hacernos esos planteamientos que tú haces. Pero sí, es decir, tenemos que tener claro que no llegamos a todo y ponernos sobre la mesa y decir qué estamos haciendo para tener esta sensación, ¿no? De ansiedad constante, las malas madres. Y bueno, lo que te decía, ¿no? Es decir, el eje fundacional del Club de Malas Madres, Silvia, es la culpa. ¿Cuántas de aquí sentís culpa? A lo mejor es más fácil preguntar, ¿hay alguna Bueno, mira, alguna no ha levantado la mano, ¿eh? Alguna está ahí lidiando con la culpa. Pero sí que es verdad que es como esa mochila pesada, esa amiga invisible que está ahí siempre como recordándote que no has hecho bien esto, que no has hecho bien lo otro, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estos días, ¿no? Que reflexionaba con las peleas de las niñas por las mañanas. Y ese momento de gestión emocional que es tan complicado, porque no hay manera de entender que no te puedes pelear porque mamá me ha mirado mal. Mamá me está copiando. Mamá se ha pasado de la línea del sofá. ¿Qué línea? Esa que está ahí. Y todo eso que nos ha pasado a todas cuando hemos tenido hermanos y hermanas, pero que ahora cuando lo vives en primera persona y además en ese día ajetreado de no llegar, de correr, pues nos genera mucha ansiedad, pero luego ¿qué pasa? Que cuando están ya en el cole, te sientas y piensas que lo podías haber gestionado mejor, ¿no? Y te viene la culpa, la dichosa culpa. ¿De dónde viene esa culpa? ¿Hasta dónde le tenemos que hacer caso a la culpa, Silvia? ¿La tenemos que desterrar? ¿La mandamos hoy a tomar viento o qué hacemos? Yo creo que es importante el ver de dónde viene esa culpa, porque muchas veces es que lo que estamos viendo es que partimos de ideas de maternidad que están completamente idealizadas. Por ejemplo, hay varios estudios, nosotros hicimos uno en el centro donde yo trabajo, pero que correlaciona con muchos otros, y es que la culpa y la vergüenza están más, ¿no? Porque van muchas veces ligadas, ¿no? Con esa vergüenza de, uy, es que no lo he hecho todo lo bien, va muy asociada con la idea que yo tengo sobre la maternidad. Es decir, cuanto más perfecta es mi idea de la maternidad y yo más me alejo de lo que ha ocurrido, ¿no? De lo que me está pasando, más culpa siento y además si me ve alguien, porque claro, no es lo mismo en casa que si la pelea es en el supermercado, donde además aparece el y qué van a decir y qué van a pensar y fíjate, ¿no? Todas esas variables. Entonces, cuanto más alejado está, ¿qué es lo que pasa? Que más culpa tenemos, más vergüenza, o cuanto más nos importa lo que estén pensando los demás. Entonces yo creo que es importante pararnos y decirnos una cosa. Analizar. Cuando aparece la culpa, decir, a ver, ¿qué es lo que has hecho? ¿Podrías haberlo hecho de otra forma? ¿Sí o no? Porque, espérate, he dormido poco, tengo que entregar un informe en el trabajo, tengo que hacer esto. Pues no lo podía haber hecho de otra forma. Otro día, cuando haya dormido, cuando tenga tiempo, sí. Y ya está. La destierro, o sea, que sirva para, voy a seguir aprendiendo, pero entendiendo que es que en condiciones perfectas, que es con tiempo, sin tener ahí que entregar un trabajo, sin tener que ir corriendo al cole, sin que me cierren la puerta, sin que tal, podría haber hecho esto, maravilloso, vale, cuando se den las condiciones perfectas lo hago, en estas condiciones lo he hecho lo mejor posible, o sea, que es que a veces hay que también tenerlo en cuenta, que es que yo siempre digo que tendemos a ser muy idealistas y pensar que es que nuestro cerebro va a funcionar a la perfección siempre. Y no, esto no funciona así, porque a veces estamos cansados, porque a veces ¿no? Hay variables que no puedes controlar, porque tú piensas ¿no? que lo estás haciendo muy bien y son discusiones, tú dices la raya del sofá. Yo he escuchado a niños decir, es que está respirando mi aire. El aire es el de... Os reís, alguien hay un poco escuchado cosas. Bueno, pues oye, hay que ver y decir, lo hago lo mejor posible. Yo creo que eso es importante, cambiar esa culpa por lo hago lo mejor posible, y lo mejor posible también es entender cuáles son mis circunstancias, porque lo mejor posible después de una noche sin dormir, porque resulta que el hermano pequeño se ha levantado 3 veces, era esto. Y entonces dejo la culpa fuera y lo que hago es aprender. Me encanta, ¿no? Estoy así como... Puedes aplaudir, puedes aplaudir.
Estáis tomando notas, ¿no? Porque es que yo de verdad, luego me lo veré, claro, otra vez. Aparte me gusta porque es desterrar la culpa con esa sensación, ese mensaje que dices de lo estoy haciendo lo mejor que puedo y nosotras somos como muy insistentes en somos las mejores madres que podemos ser en este momento. Y creo que también, y últimamente también estoy como muy obsesionada con la vergüenza. Es más, en la presentación de la app de Red Yo Cuido, ¿te acuerdas, Maite? Maite me señala mientras el tiempo, diciéndome que llevamos 15 minutos. Miriam Tirado, nuestra querida Miriam Tirado, recordó eso, ¿no? Recordó lo importante que es cuando además creamos red, creamos esta tribu, esta comunidad, quitarnos la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza, y yo creo que cuando colocas la culpa, como dice Silvia, en un lugar, destierras la vergüenza, empiezas a ser una madre más libre y empiezas también a reconocerte como la madre que eres y a ser más compasiva, ¿no? Y decir, bueno, pues hasta aquí con la circunstancia que tengo. A mí me hace gracia lo de dormir, porque digo, como no puedo ser mejor madre hasta que duermas, mal vamos, ¿eh? Me quedan unos años. ¿No? Pero bueno, una cosa importante, porque quiero decir, pues igual, por ejemplo, a las malas madres, mira, por ejemplo, es una cosa que analizamos mucho, ¿no? Nuestro servicio del teléfono amarillo de la conciliación ayuda cada año a muchas más mujeres porque nos cuesta mucho menos levantar el teléfono para pedir ayuda a nivel legal, laboral, conciliación, pero nos cuesta mucho trabajo levantar el teléfono para pedir ayuda psicológica. Y mira que es un teléfono, zona de confort, 24 horas, o sea que no estás haciendo el esfuerzo de buscar una terapeuta, de ir, de sentarse, de contar, de decirle en tu entorno que vas a ir al psicólogo, a psicóloga. Quiero decir, y aún así cuesta mucho, vemos una barrera, ¿no? Entonces, para mí sería importante, para que también tomemos conciencia, Silvia, ¿cuáles son las señales para que nos demos cuenta que tenemos que parar y pedir ayuda? Bueno, pues yo creo que tenemos que ver esto como si fuese una especie de termómetro, ¿no? De cuando van subiendo ahí los grados. Es decir, a ver, mucho cuidado con dificultades a la hora de dormir, de conciliar el sueño. Sabemos, ¿no?, que descansar es algo fundamental, que creo que también va a haber un podcast dedicado para esto. Entonces, si me está costando dormir, no concilio el sueño, si, por ejemplo, empiezo a tener o mucho hambre o mucha falta de hambre, empiezo a ver que ahí también hay cambios. Otra cosa muy importante, la soledad. La soledad es un factor de riesgo para que se nos rompa la salud mental. Por contra, tener una buena red de apoyo es un factor protector. Por eso es tan importante, pues, esa medida que habéis hecho, ¿no?, de la app, donde puedes conectar con otras madres que están en tu misma situación. También estar muy irritable o muy irascible, que notas es que cualquier cosa que me pasa ya, ¡buah!, estallo porque mi ventana de tolerancia se está haciendo muy, muy chiquitita. O el estrés mantenido a lo largo del tiempo. Si empezamos a ver que tenemos estos síntomas, yo siempre digo que es mejor pedir ayuda lo antes posible. Puede que cuando te hagan un análisis, ¿no?, hacemos una evaluación psicológica, todavía no cumplas todos los criterios diagnósticos. En salud mental se trabaja con una cosa que se llama el Manual de Trastornos Psiquiátricos. Vamos por la visión DSM-5 revisada. Bueno, no hace falta cumplir todos los criterios para pedir ayuda. Cuanto antes mejor, porque lo mismo nos van a enseñar esas técnicas, esas herramientas, que lo que me va a permitir es que pueda seguir cuidando sin que mi salud mental se rompa. Y para eso tengo que pararme a cuidarme yo, porque es que si no, no puedo cuidar. Esto es como cuando te montas en el avión, ¿no? Seguro que todas en algún momento os habéis montado en el avión. ¿Y qué es lo que dice el tripulante de cabina? En el caso de despresurización de la cabina va a caer una máscara protectora. Si esto ocurre, póngase primero la máscara. Y si lleva a un menor a su cargo, se tiene que usted primero poner la máscara y luego se la pone al menor. ¿Por qué? Porque si se la pongo primero al niño y luego me la pongo yo, lo mismo nos quedamos sin oxígeno y vamos mal. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Primero tengo que tener yo ese oxígeno, cuidarme yo, pedir yo la ayuda, porque es que si no, lo que vemos, por desgracia, es que vienen más luego los niños, ¿no? Nos traen a los hijos, niños, niñas, adolescentes, de ¿qué le pasa? Y tú cuando le miras, le evalúas y dices, no, si tienen que venir aquí son los adultos, que lo que les pasan cosas son a los adultos, hay que trabajar con ellos, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que es que si no, pues los menores recogen toda esa situación y lo pasan francamente mal. Así que si nos cuesta llamar por nosotras, pensar que también es una inversión no solamente en vuestra salud mental, sino en la de vuestros hijos e hijas. Las madres llegan tarde a pedir ayuda, está clarísimo, me lo decís muchas psicólogas que en consulta veis que llegan demasiado tarde, cuando han somatizado, cuando han normalizado la ansiedad, el estrés, cuando creen que es normal estar todo el día en piloto automático.
¿Y cómo afecta? Hablabas de la tribu, de la red que hemos hablado, pero también cómo afecta emocionalmente también la relación de pareja. ¿Cómo influye? Porque lo vemos mucho en el día a día de la asociación. Es más, tenemos pendiente un estudio de ver cómo la falta de corresponsabilidad afecta en la separación, en los divorcios, en la salud mental de las madres. ¿Qué te gustaría añadir de esto, Pues Silvia? claro, es que no es lo mismo tener una pareja que siento que me da ese soporte a nivel emocional, porque si en un determinado momento necesito llorar, me va a decir, aquí está el hombro, ¿no? Y además sé que es corresponsable y que vamos mitad y mitad y que cualquier cosa va a poder encargarse él, pero encargarse se llama 7 veces, ¿no? Porque luego hay a las madres que nos cuentan, no, si lo hace él, pero te llamas 7 veces para preguntar dónde están las cosas. No es lo mismo eso que cuando tienes una pareja que sientes que no está siendo ese soporte emocional y que además no es corresponsable. En el último estudio que sacasteis, creo que era el 72% de las madres decían que la carga mental generalmente la tenían ellas y los hombres, pues muchísimo menor medida, ¿no? El 20 y tantos. Entonces, claro, está clarísimo No, el 20, que hay el 20 y tanto era compartido. compartido. Ellos solos era un 7. Ah, vale, mejor todavía me lo pones. Fíjate qué datos estamos viendo, ¿no? Entonces, tendremos que empezar a cambiar. O sea, yo creo que se han empezado a cambiar cosas, pero hay muchísimo trabajo todavía por hacer, porque es que la familia somos todos, y está papá y está mamá, y los padres están especialmente igual de bien capacitados que las mujeres, y lo pueden hacer bien. Pero claro, para eso hay que estar, y para eso hay que querer, porque también vemos muchas mujeres que cuando llegan a consulta, lo que terminan diciendo es que yo siento que es que al final mi pareja, esto más cuando las parejas son hombres, también se ha dicho, es como otro niño más. Y al final es que tengo que gestionar, ¿no?, a los 2 o 3 que tengo más al otro. Y es como, es que yo lo que quería era un equipo, no una carga más. Esto también ocurre. No Bueno, en todas las malas muchísimo. madres, ¿eh? Porque, Poco se habla estás de esto. diciendo, pero esto también es un melón. Mira, no, Estoy viendo muchas aparte- caras de... No, aparte, ¿sabes qué pasa? Que esto es muy curioso, Silvia. Este tipo de temas, cuando lo tratamos en el Club de Malas Madres, a veces hacemos un post o lo que sea y de repente entran comentarios de hay que ver cómo sois que decís estas cosas. Pero mensajes privados, ese día, llegan multitud. Entonces, como invisibilizado, silencioso, incluso muchas veces no son conscientes, no quieren decirlo porque no quieren reconocer o porque nos cuesta y porque evidentemente es muy difícil de reconocer. ¿Qué te iba a decir? Escuchaba, bueno, una cosa primero antes. Yo veo muchísimo en las malas madres esa sensación de ser insuficientes, ¿sabes? De no es suficiente, no soy suficientemente buena madre, no soy suficientemente buena trabajadora, buena hermana, es sentirse siempre inferior, ¿no? Insuficiente. ¿Qué podemos hacer para cambiar y ver la parte buena y suficiente de nuestras vidas y de nuestras personas? Yo creo que tenemos que caer en la cuenta que la mayor parte de las veces nuestra peor enemiga somos nosotras mismas. Es decir, ese autodiálogo interno que estamos teniendo. ¿Quién te ha dicho que no eres suficiente? ¿Cuántas personas te lo han dicho? Tú, todo el día. Pero no ha habido tantas personas que te han dicho que no eres suficiente. Entonces, es muy importante que cambiemos el diálogo interno, que caigamos en una cuenta de cómo nos estamos hablando y ver. Y a lo mejor tenemos que hacer un ejercicio, y el ejercicio tiene que ser decir, a ver, si esto que me está pasando me lo está contando mi amiga, ¿qué le diría a mi amiga? ¿A tu amiga le dices, eres insuficiente? ¿Lo haces todo mal? Bueno, pero ¿cómo se te ocurre hacer este tipo de cosas? Pero vaya barbaridad. O a tu amiga le dirías, ah, claro, fíjate, Laura, oye, pues yo creo que lo hiciste lo mejor posible. Pero si venías de arreglar lo otro que ya te había salido bien, que es que no te quedaron energías para esto, te has dado cuenta. Entonces, vamos a probar simplemente, vamos a hacer ese experimento. Cuando te sientas así, cambia. Imagina que esto que te está pasando y que te estás contando, te lo cuenta una amiga. Es que estoy convencida que a la amiga no le dices lo que te estás diciendo tú misma. Porque somos nosotras mismas, o sea, las propias mujeres las que estamos. No, eres suficiente. No es verdad. Tal y como eres suficiente, eres digna. Y la primera que se lo tiene que creer eres tú. Eres merecedora de cuidarte. Por supuesto. ¿Cuántas de aquí habéis hecho terapia o tenéis psicólogo o psicóloga a lo largo de la vida? No tiene que ser ahora. Vale. Menos de la mitad, yo creo. Mi psicóloga Paz dice una cosa siempre cuando a veces le mando algún audio y tal de desbordamiento, me dice, y recuerda, bastante hacemos con todo lo que tenemos. ¿Sabes? Entonces recordar eso, bastante hacemos, y entonces empiezas a ver el vaso medio lleno y todo lo que has hecho, como, aparte me ha gustado mucho como lo ha dicho Silvia, de, bueno, a lo mejor lo de hoy ha sido un día de mierda, ha salido todo mal,
¿Pero por qué? Pues a lo mejor has llegado muy agotada, a la vez empiezas a ver todo negativo, pues es como descansa, resetea, que seguro que mañana lo vas a ver mejor, ¿no? Y yo me lo aplico a mí, y mientras me lo estoy diciendo porque ayer tuve un día de mierda, a ver si se me queda, ¿vale? Maite se ríe porque lo sabe. Entonces, claro, yo ayer llegué muy cansada ese día, muy agotada, con preocupaciones, y entonces esos imprevistos, esos fallos que hubo, tal, pues me parecían un mundo. Cuando a lo mejor otro día tengo una capacidad de sobrellevarlo y de verlo maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar para no caer en esa oscuridad. Y a mí hay una técnica, si lo puedo decir en un Claro, momentito, que me gusta mucho, que se fíjate. llama el metamomento. El metamomento Uy, lo que metamomento, significa... apunta. Apuntar, metamomento. Eso es, a ver, voy a parar, ¿no? De meta para tomar conciencia de qué es lo que me está pasando. Y voy a ver, esto que ahora me está pasando, en lo que me siento francamente mal y me está invadiendo una emoción desagradable, voy a pensar, esto mañana, ¿qué va a suponer en mi vida? ¿Y qué va por suponer en una semana? ¿Y qué va a suponer en un mes? ¿Y en un año? Y eso me va a dar bastante perspectiva, porque me va a valorar y me va a hacer decir eso, oye, por así decirlo, como cuánto de mal lo tengo que pasar. Es decir, hay cosas que son tremendamente desagradables y que son cosas muy gordas que pasan y dentro de un año, por supuesto que a lo mejor te va a doler porque es una pérdida, pero hay cosas que a lo mejor una semana ya pues se te olvidó que eso salió mal, porque han pasado otro tipo de cosas. Y esa parte de pararte a reflexionar a veces también te ayuda a recolocarte un poco de dónde estás. Y si no, te vas con UNICEF de misión a terreno, como yo a Guatemala, y ayer tenía que haber mirado las fotos de Guatemala, ¿ves? Y acordarte, Laura, qué aprendizaje te traías de allí, porque muchas veces no ponemos en valor pues todo lo bueno que tenemos. Entonces, eso también es importante. Aparte lo dicen, ¿no? Una de las técnicas de salud mental es ayudar a otros, ¿no? Y ser voluntaria y mirar otras realidades, porque no es para tú creer que tienes una mejor vida que los demás, sino porque te ponen en otro lugar, ¿no? Te ponen en otro lugar de fuerza y de resiliencia. Nos queda muy poquito tiempo, pero esta mañana escuchaba un podcast en el que hablaba Ana Milán de algo que me gustó mucho, ¿no? Porque tú hablas que la soledad es un signo de ojo, cuidado, algo está pasando. Pero a la vez también ella hablaba de cómo a ella le costó entender que también la ayuda estaba en ella misma, ¿no? En no buscar siempre la aprobación externa, que los demás me miren bien, los demás piensen bien de mí. A mí eso me sigue costando a día de hoy muchísimo. Y se encontró con que cuando ella encontró ese autocuidado emocional y esa gestión propia, se dio cuenta de que tenía dentro de ella una habitación propia. Y me pareció súper bonito, ¿no? Es decir, cómo conectamos con ese nosotras para realmente, cuando estemos mal, no tener que depender tanto de los demás, Silvia. Pues yo creo que para esto es fundamental dejar espacios para la introspección. Sabemos que uno de los mejores protectores de la salud mental, hemos hablado de esa parte de la red social, pero hay otro que es la labor, ¿no? De hacer esa parte de también un poco de introspección. ¿Por qué? Porque cuando tomamos perspectiva y podemos pararnos y podemos reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo ya estoy integrando, me estoy narrando y le estoy dando una coherencia a aquello que me ocurre. Entonces, cuando soy capaz de entender y decir, claro, fíjate, pues esto pasó y me ha ayudado a aprender esto, o me ha ayudado a aprender esto otro, o ocurrió, a veces esa culpa va muy relacionada porque es que tú no sabías determinadas cosas. Dices, claro, yo no lo sabía, ahora lo sé. Entonces, ese espacio de introspección, que hay que hacerlo sola, esto no es fácil, a veces hay que hacerlo en el baño, ¿no? Lo sabemos, pero ese espacio de introspección es muy importante, porque así lo que estamos haciendo es que estamos integrando todo aquello que nos ocurre. A mí hay una técnica que también me gusta mucho, que es muy clásica, que es la escritura emocionalmente expresiva de Pennebaker, que lo que se hace es que se va escribiendo un poco sobre las cosas que te han ocurrido. Y eso te ayuda a dar bastante perspectiva de lo que pasa. También es súper buena para liberar la culpa, porque cuando tú te pones a escribirlo, dices, anda, mira, es que claro, fíjate, yo no conocía esto, no conocía lo otro. Entonces, es muy importante dejar ese espacio, que puede ser en forma de habitación interior o de lo que cada una quiera, pero hay que tener ese espacio en el que yo sola conmigo misma aprendo a estar a gusto, aprendo a disfrutar el silencio. También es algo que cuando lo aprendes a disfrutar es muy, muy positivo. Las malas madres valoramos mucho el silencio y la soledad. Nos queda un minuto, pero quiero que alguien haga una pregunta muy rápida y que cierres con unos consejos para esos gestos cotidianos en el día a día o ese tip que quieres destacar que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental a todas las malas madres.
Y mientras alguien levanta la mano, a ver quién levanta la mano que le pasamos el micro, dar las gracias también a IKEA, que nos has puesto este espacio tan bonito, que siempre me acompaña en todos los escenarios que hago, así que muchas gracias al equipazo de IKEA. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Están tan emocionadas todas. ¿Lo pasa, Raúl? Gracias. Hola, buenas tardes. Has hablado de herramientas y de pedir ayuda. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cómo pido esa ayuda? Bueno, mira, pero vale, me gusta. ¿Cómo te llamas? Maeli. ¿Cómo? Maeli. Maeli. Bueno, Maeli, por un lado, ya sabes la que yo he dado de yomecuido.es, ¿vale? Que es un servicio gratuito de la asociación Yo No Renuncio. Y conecta con la última pregunta, Silvia, si te parece. Es decir, esas herramientas al final son los consejos que le puedes dar hoy a las malas madres para cerrar este episodio especial, la hora de cuidarse y cuidarnos mejor. Bueno, a mí hay una herramienta que me gusta mucho, que es la respiración diafragmática, porque es una herramienta que nos ayuda a bajar el nivel de revoluciones, esa sensación cuando ya bien sientas que vas a colapsar, que además es muy, muy fácil de aprender y de hacer. ¿Qué consistiría en? Tenemos que ponernos una mano aquí, ¿vale? Os invito a que lo hagáis, una mano aquí, en el pecho y otra aquí en el abdomen, y hay que coger el aire muy despacito y lo vamos a coger por la nariz. Ya con esto estamos haciendo una respiración consciente en el que la orden va a salir de aquí, de la corteza prefrontal, ya no estamos utilizando ese sistema límbico, la amígdala, que en esas situaciones está como muy inflamada. Entonces, cogemos el aire despacito por la nariz, ¿vale? Y tenemos que notar cómo la que se mueve es la mano de abajo, la del abdomen, ¿vale? Que no dejamos el aire solamente aquí en los pulmones, sino que se nos tiene que inflar la barriga. Entonces, tenemos que coger el aire muy despacio por la nariz, lo llevamos a la tripa, aguantamos un poco y soltamos. Para que funcione hay que soltar todo el aire. Y hay que hacerlo muy despacito. Vamos a repetirlo otra vez. Una vez más. Con esto no vamos a cambiar el día a día, pero lo que sí que podemos cambiar es el cómo llego y no romperme. No romperme cuando hay esa pelea por la mañana, no romperme cuando tengo que ir corriendo porque no llego a la salida del colegio a llevar una extraescolar, porque me puedo parar, respirar, hago esa respiración profunda y voy notando cómo va bajando. Y yo creo que es una técnica que se puede hacer en cualquier momento. Ha sido maravilloso. ¿Os ha gustado, Malas Madres? Una pasada, Silvia, todos los consejos que has dado. De verdad, gracias. Y también recordad, yo creo que es importante, que no estamos solas, que yo creo que la comunidad que hemos formado hace que cuando te pasa algo lo compartes y eso alivia muchísimo y no es consuelo de Malas Madres. Y además recordar eso, ¿no? Ese mensaje inicial que decíamos, cuidarnos es un derecho, no un privilegio, eso te cambia, te hace priorizarte y te hace recordar que somos merecedoras de todo lo que ha dicho Silvia. Así que mil gracias, muchísimas gracias y gracias a todas por venir a este primer episodio de La Hora de Cuidarse con DKV aquí en Madrid con público y aplauso.